Bueno, vamos a meternos ya en algunos detalles concretos de la imagen digital. Recordaréis, todos vosotros supongo que tenéis una larga experiencia en imagen fotográfica analógica, ¿no? Foto analógica es foto de carrete en toda la vida. Esa que antes llevabas a revelar, esperabas una semana a ver cómo habían salido las fotos, ese tipo de cosas. ¿Os acordáis de aquella época? Yo sí, soy lo suficientemente viejo, esto es igual, ¿no? Pero en una película fotográfica normal, en color, vamos a olvidarnos del blanco y negro, la película fotográfica tiene tres capas fotosensibles, tres bandas fotosensibles. Las bandas fotosensibles, las capas de emulsión en realidad son muy parecidas entre sí, se basan en cristales de plata principalmente, y lo que las separa son una serie de filtros que absorben diferencialmente la luz. Existen películas especiales donde la formulación de la capa fotosensible sí es específica para un color rojo, verde, lo que sea. Bueno, una película negativa de estas, entonces, cada una de las bandas, sea por el efecto del filtro o sea por el efecto de la composición química, reacciona a un componente de la luz. Normalmente son tres componentes los que funcionan. Las cámaras digitales químicas, en realidad, la película química digital de toda la vida está formada por puntitos de material fotosensible, por pigmentos, puntitos, y la nitidez de la imagen viene a estar limitada por el tamaño del grano de emulsión. Por así decirlo, el gránulo de emulsión es el píxel de la imagen. Normalmente, en una película fotográfica de 35 milímetros, la resolución que se puede llegar a conseguir, que viene dada por el tamaño de ese grano depende de la sensibilidad de la película. A más sensible la película, granos más grandes. En una película típica negativa estamos hablando normalmente de unos 4.000 puntos por pulgada. Es decir, que si cogemos 25 milímetros de longitud, en esos 25 milímetros hay 4.000 granitos de imagen. Los sensores analógicos, dependiendo de la calidad de la cámara, son capaces de aproximarse a esta resolución, aunque solo en ciertas cámaras la pueden superar. Por lo general, los sensores digitales, de cámara digital, son menos sensibles que una buena película analógica. Tienen menos definición. La imagen puede tener tanta definición, o casi tanta definición, como el píxel que tenga, el tamaño de píxel. Y los sensores digitales suelen tener relativamente poca definición, aunque cada vez la tienen mejor, hay que decirlo. Los sensores electrónicos, hay unos que ya prácticamente no se usan más que en aplicaciones de laboratorio muy concretos, que son los tubos Aticon. Si sois tan viejos como yo, recordaréis cuando en la televisión aparecía un programa, típicamente programas en directo, de estos de gente cantando, bailando, lo que sea, y de cuando en cuando la cámara enfocaba una bombilla y la luz, se veía un flashazo relativamente blanco brillante en la pantalla, rodeado de un halo negro y una especie de rastro. ¿Os acordáis de haber visto esa imagen alguna vez? Esos eran los tubos Aticon. El tubo Aticon es una televisión vuelta del revés. Es el tubo de imagen, digamos, vuelto del revés. Entra la luz, en la pantalla excita un elemento sensible, los electrones. Esto ya casi no se usa, ahora casi todo es digital. Todos los sensores de cámara son normalmente sensores digitales. Los sensores digitales generalmente son de dos tipos, los que llamamos dispositivos de carga acoplada o CCD, o los sensores basados en transistores CMOS, que es un tipo de sensor completamente diferente. Los CCD son más baratos, más fáciles de producir en masa, los CMOS son más caros, pero también son más sensibles. Las cámaras de un satélite, por ejemplo, son casi siempre cámaras de tipo CMOS. Las sensibilidades de los sensores digitales son comparables en general a las sensibilidades de las películas analógicas. Y para algunos sensores la sensibilidad puede ser superior. Sensibilidad es simplemente la cantidad de fotones que hace falta para conseguir o bien cambiar el estado químico de un punto de la imagen digital, perdón, de la imagen analógica, o bien conseguir que el sensor de la imagen del CCD descargue o suelte un voltaje. Los dispositivos de carga acoplada técnicamente son condensadores y lo que hacen es responder. Es decir, cuando llega un fotón a un transistor del sensor, ese transistor responde con un voltaje. Bueno, para ser exactos, responde cambiando su capacitancia.
pero se traduce a su vez en un voltaje. Más cantidad de fotones, más cantidad de puntos de cuantos de luz llegando al sensor, al píxel de imagen, más voltaje. Las cámaras interpretan este voltaje y lo convierten, lo cuantizan, lo convierten en una determinada cantidad en un número que depende de la naturaleza del sistema de procesador que tenga la cámara. Puede ser un nivel entre 1 y 256, un nivel entre 1 y 4000 o un nivel entre 1 y 16000. En esta gráfica lo que tenemos es la respuesta de estos sensores en función de cuál sea la cantidad de luz que les llegue. Y estamos comparando algunas películas fotográficas clásicas que se emplean en fotografía científica, como el Bell Via 50, que es una película de baja sensibilidad, que es esta que tenemos aquí. 50 significa 50 ISO. Como recordáis, la sensibilidad 50 es una sensibilidad bastante baja, necesita mucha luz para trabajar, pero es una película de muy buena definición, que tiene una respuesta lineal bastante buena a lo largo de una gama dinámica bastante amplia. Y los sensores que tenemos por aquí, para una cámara concreta, la cámara 1D, dependiendo del ajuste de sensibilidad que hayamos puesto al sensor, pues conseguimos curvas de mejor respuesta o peor respuesta. Pero en casi todos los casos, una limitación que debemos recordar, que debemos tener en cuenta de los sensores digitales, es que su gama dinámica es normalmente más corta. ¿Qué significa gama dinámica más corta? Que el sensor se satura antes que la película analógica, o lo que es lo mismo. De un punto iluminado a un punto oscuro, que podemos establecer una serie de niveles de iluminación, una cámara analógica ve más matices que una cámara digital. La cámara digital ve menos matices que una cámara analógica. Está más limitado. Tiene una gama dinámica normalmente más estrecha. Claro, esto también depende mucho del tipo de sensor y de cómo haya evolucionado. Y la verdad es que los sensores digitales han evolucionado muchísimo. En general, las cámaras digitales con las que vamos a trabajar, sea una cámara reflex o una cámara de microscopio, ¿cuántos de aquí trabajáis habitualmente con una SLR? Una cámara reflex. Reflex digital. David, ¿qué tipo de cámara usas habitualmente? ¿Cuál? La de 5. ¿Quién más trabaja con cámaras de SLR? ¿Ninguno trabajáis? ¿Perdón? Tú trabajas con cualquier cosa. ¿Qué DSLR sueles usar? No, yo tengo una mía, la Olympus de 500. Nosotros trabajamos, bueno, David y yo, nuestras cámaras privadas, las que usamos personalmente, son cámaras relativamente sencillas, son Canon 450D. En el laboratorio, en cambio, usamos habitualmente Nikon de 90 y de 100. Pero vamos, y aparte de eso usamos otras cámaras que no son reflex, sino que son digitales puras o digitales semi-reflex, lo que se llama ahora cámaras bridge también. El Olympus es una bridge, ¿no?, la que tenemos en el laboratorio. Tenemos una o dos bridges, las semi-reflex famosas. Sí, el Olympus es una bridge técnicamente hablando. Bueno, es igual. Las otras cámaras con las que trabajaréis serán las que se hacen en fotomicroscopio. En general, las cámaras son de dos tipos: cámaras con chip único y cámaras con chip múltiple. Vamos a decir así, cámaras normales, cámaras bastante pasadas de precio. Pasadas de precio, pues una cámara de chip múltiple, por ejemplo, que se llaman CamScans o cámaras scan, para que nos hagamos una idea. ¿Tenéis una idea de cuál es la resolución de la cámara con la que trabajáis habitualmente, sea la que sea? En píxeles, número de píxeles, los famosos megapíxeles que te venden por todas partes. ¿Te acuerdas de cuál es la resolución de tu cámara? De 8 a 10. De 8 a 10. ¿Y en las del móvil que tenéis? Tengo un móvil de 2 megapíxeles, 3 megapíxeles. Eso es el número de millones de puntos, mejor dicho, el número de millones de transistores, que no puntos de luz, ahora veremos por qué, del sensor. Es decir, que la imagen es un mosaico de, en tu caso, 8 a 10 millones de puntos. En el caso de las que usamos David y yo, de la doméstica, de la 450, son 12 millones de puntos. En el caso de una cámara, de una CamScan, estamos hablando de sensores de 60, 70 o 90 millones de puntos. Son muchísimo más definidos. También sube el precio mucho.
Las de chip único serán las que usaremos en la mayoría de los casos, cámaras en las que hay un único sensor. Ese único sensor tiene un problema. Cada transistor solo es sensible a un determinado tipo de luz y por tanto ese sensor es una matriz de elementos sensibles como si fuera una retina llena de células, pero cada célula responde a un color concreto. Normalmente las cámaras de chip único son de dos tipos. La matricial interpolada o RGB o gRGB, que es más exactamente la habitual, es, digamos, el sensor digital normal y corriente. Yo diría que el 90% de vosotros vais a estar trabajando con este tipo de sensor. Y en concreto con este tipo de sensor, con el gRGB. Existe un tipo de chip mucho más avanzado que es el sensor foveón, en el que el chip es muy parecido a una película fotográfica normal, es decir, tiene 3 capas superpuestas de sensores. Y las de chip múltiple, con divisor de luz, en realidad tienen varios sensores a la vez. Un sensor de imagen digital es más o menos esto, es una matriz en la que hay un montón de sensores, todos igualitos, que están cubiertos por distintos filtros. ¿De acuerdo? Si esto es un filtro azul, significa que deja pasar la luz azul sobre el rojo y el verde, de manera que llega un fotón, y si ese fotón es azul, pasará, y si ese fotón no es azul, o no tiene componente azul, no pasará. Si pasa, excita el sensor, y si no pasa, no lo excita. Bueno, uno o un conjunto de fotones. La cantidad de fotones que hace falta para excitar cada uno de los transistores depende de la sensibilidad a la que se haya ajustado el CCD o de la sensibilidad que tenga el CCD. Este sensor, esta matriz que tenemos aquí es la típica matriz gRGB, en el que un punto de imagen en realidad son 4 transistores. Cuando compráis una cámara de 12 millones de píxeles, en realidad la imagen no está formada por 12 millones de puntos, está formada por un mosaico de 12 millones de puntos de color que dan la cuarta parte, 3 millones de puntos reales de imagen. La resolución máxima en realidad de la cámara es 3 millones de puntos de imagen. Porque si un fotón llega aquí, esta es la cosa esta que escribe, si un fotón llega a este punto, llega a este punto de imagen, si es un fotón que tiene componentes verdes, pasará. Pero si es un fotón que tiene componentes solo rojos, no pasará. Ese fotón se habrá perdido, se habrá despreciado y no formará imagen. Lo que significa también que hace falta bastante luz para que haya suficiente cantidad de fotones que lleguen a los sensores. El gRGB tiene 2 transistores verdes por cada transistor rojo o por cada transistor azul. Es decir, tiene el doble de verdes. Tiene el doble de verdes porque el ojo humano es más sensible al verde que a cualquier otro color. Y por tanto, en la reproducción de la imagen, cuanto más componente verde, tanta más nitidez en principio percibiremos para la imagen. Tengo que volver aquí, ¿no? Si no, esto no chuta. Si nosotros fotografiamos este objeto, me vais a dar 5 minutos más. Si fotografiamos este objeto, que está hecho adrede para que sean rojos, verdes y azules, el sensor digital lo que hace es suministrar una serie de mosaicos para cada uno de los 3 colores básicos, el mosaico rojo, el mosaico azul y el mosaico verde. El mosaico verde tiene el doble de resolución que los otros 2 en un gRGB. Pero en realidad lo que el ordenador ve, esto no se ve ni torta, es esto. Lo que queríamos ver son los componentes de la imagen, el componente rojo, el componente azul, el componente verde. Lo que el sensor ve en realidad es una parte del rojo, aquella que coincida con los puntitos rojos, una parte del componente azul y una parte del componente verde. La del componente verde tiene el doble de densidad y por tanto tiene el doble de intensidad también. Y se combinan de manera que en realidad la imagen es un mosaico de rojos, verdes y azules que reproducen la imagen original. Todos los sensores digitales funcionan de la misma forma, excepto, como digo, los foveones. La cámara lo que hace es recoger sencillamente el voltaje registrado por cada uno de los píxeles, que es
sensible, que es proporcional a la intensidad de luz. Más intensidad roja, más voltaje aquí. Pero este píxel siempre será rojo. Será más o menos rojo. Podrá ser ir del negro al rojo intenso, pero siempre será rojo. Después será necesario combinar cada 4 píxeles y la información de color de cada uno de los 4 píxeles sumada, es una información sumada, es la que dará el color que al final percibiremos. Los distintos píxeles tienen diferentes niveles de cuantización. Si el sensor es un sensor que llamamos de 1 bit, solo responde de 2 formas: voltaje, no voltaje. O hay color o no hay color. Pero la cantidad de colores que podemos fabricar con solo 2 respuestas es una cantidad muy limitada. Un sensor que solo trabaje con 1 bit de profundidad, o da negro o da rojo. El verde dará o negro o verde, y el azul dará o negro o azul. ¿Cuántos colores se pueden formar con estas combinaciones de colores? Muy poquitos. En realidad, muy poquitos. Podemos formar solo 2 elevado a 3. 2 por 2, 4 por 2, 8 colores. Un sensor que tuviese 1 bit de resolución solo podría darnos 8 colores, nada más. Cuantas más resolución tenga el sensor, tantos más colores podemos interpretar, podemos ver. Estábamos hablando de la cuantización de la imagen. Cuantización, ¿no? Un transistor, que es uno de los puntitos del CCD, uno de los puntos de imagen, responde a una cantidad de luz. Vamos a poner aquí cantidad de luz. Esto es cantidad de luz, fotones. Y responde de una manera que es casi siempre lineal a la cantidad de luz. Es decir, que si aumentamos la cantidad de fotones, la respuesta en un CCD es capacitancia, pero bueno, esto después se traduce en voltaje. Vamos a poner aquí directamente voltaje. Supongamos que esto es un punto rojo. A mayor cantidad de luz, mayor voltaje. ¿De acuerdo? Esto es lo que la cámara, cada uno de los transistores de la cámara, cada uno de los transistores del sensor de imagen, a mayor cantidad de luz responde elevando, esto va procesado después, pero al final el resultado está que el transistor número no sé cuántos que está en esta posición del punto de imagen, si recibe más cantidad de luz, responde con más voltaje. Claro, la imagen digital, digamos que no entiende de voltajes, lo que entiende es de la cuantización de este voltaje. Por tanto, esto, al final, ¿cómo se entrega? Esto se entrega con una serie de niveles. Es decir, que vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Supongamos que la cámara es de 1 bit de profundidad. Entonces, de aquí para aquí, hasta esta cantidad de luz, sencillamente el transistor, no, la cámara, mejor dicho, dice nada, no hay luz. Y de aquí para allí dice hay luz. O sea que la respuesta, esto es así. Hasta esta cantidad de luz el transistor está ciego. A partir de esta cantidad de luz está completamente deslumbrado. Solo ve todo. Entrega todo el voltaje posible. Supongamos que este es el voltaje máximo que puede entregar. Vamos a asumir que esté traducido a menos 5 voltios. Supongamos que la cámara tiene 2 bits de profundidad, o el transistor tiene 2 bits de profundidad. Eso significa que de aquí a aquí está ciego y de aquí a aquí entrega vamos a ver. Voy a ponerlo aquí. Entrega estos niveles de voltaje que en realidad tampoco son niveles de voltaje, sino simplemente una numerización de ese voltaje. O por así decirlo, cuando la cantidad de luz es cualquier cantidad en este nivel, la respuesta del transistor es un 0. Cuando la cantidad de luz es de aquí a aquí, la respuesta del transistor es esta. Cuando es de aquí a aquí, la respuesta del transistor es esta. Y cuando es de aquí a aquí, la respuesta del transistor es esta. Es decir,
La cámara lo que hace es traducir los voltajes en una serie de números, números binarios. Este número binario, 0, 0, es el 0 decimal, esto es el 1, esto es el 2 y esto es el 3. ¿De acuerdo? Entonces, el transistor responde a este espectro de entrada de luz con uno de estos 4 estados posibles. Dice 0, dice 1, dice 2 o dice 3, dice un número. Una imagen digital al final va a ser, supongamos que la imagen es muy sencilla, imaginaos que esto es el sensor, es un sensor muy primitivo que solo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, este es un sensor de 25 píxeles, no 25 megapíxeles, ¿no? Y lo que estamos viendo es la respuesta de este sensor. Bien, esto en imagen digital se traduce a, supongamos que todo el sensor está a oscuras y solo ha llegado una serie de fotones a este sensor, se traduce en una matriz de números que sería para un binario esto, y supongamos que la cantidad de luz que está entrando es esta, y por tanto, en lugar de ser de un bit, es de 2 bits, la cantidad de luz que está entrando aquí es esta, y por tanto este número, en lugar de ser un 1, sería un 2. ¿Vale? ¿Me seguís con este asunto? Si el sensor tiene más bits de profundidad, cuantos más bits, más variación podemos tener este número y más realmente se puede representar esta diferencia de intensidad. Supongamos que el sensor es de 3 bits. Eso significa que cada uno de estos números está representado por 3 dígitos binarios. Por tanto, tenemos, esto sería un 0, esto sería 1, esto significaría 2, esto significaría 3, perdón. Esto significaría 4, 5, 6, etc. 7, me he dejado alguno, me he dejado el 8 porque tienen que salir 8. Bien, las cámaras digitales actuales, las cámaras primitivas solían tener 8 bits de profundidad. Es decir, cada uno de estos niveles se podía representar mediante 8 bits. ¿Eh? De 0 a 7, 8. Ah, sí, vale, gracias. Pasar de 2 a 3 bits significa poder representar esto así. Cuanto más estrechos son los escalones, tanto más se parece esto a una línea recta. Y por tanto, cuanta más... Le he dado al botón equivocado. Cuantos más bits de profundidad, tanto más precisa es la representación. Con un bit, la cámara solo ve sombra o luz, nada más. Con 2 bits ya ve aquí 4 niveles de grises. Con 3 bits puede ver 8 niveles de grises. Con 4 bits puede ver 16 y con 5, 32, 64, etc. Bueno, pues las cámaras normales suelen tener, las cámaras primeras digitales y las más sencillas tienen 8 bits de profundidad, lo que significa que hay 256 niveles para cada píxel. O dicho sea de otro modo, cada uno de estos puntos del mosaico de imagen puede tener 256 niveles de intensidad, del 1 al 256, bueno, del 0 al 255 para ser exactos. La mayoría de las cámaras modernas digitales suelen tener más profundidad. Un número típico son 12 bits de profundidad, lo que significa que una cámara moderna, cada punto de luz lo puede representar con una intensidad de color, del color que le toque, de hasta unos 4.000 niveles distintos. 4.000 niveles cada punto de luz, es decir, 4.000 niveles de gris. ¿Es esto suficiente? ¿Qué opináis? ¿Es suficiente o no es suficiente? ¿Cuántos colores puede ver el ojo humano? ¿Lo habéis planteado alguna vez? ¿Cuántos colores podemos ver? Se puede dar una idea aproximada diciendo que los humanos vemos entre 4 y 6 millones de colores. Ya digo que las mujeres ven más, en teoría. Los humanos, en promedio, de 4 a 6 millones de colores. Bien,
Si representamos un color mediante una combinación de 3 píxeles, píxel rojo, píxel verde, píxel azul, ¿cómo se ponen aquí los colores? Así, con esto. Si combinamos un píxel verde, o 2 mejor dicho, rojo y azul, esto si lo vemos de bastante lejos, lo suficientemente lejos sería un punto blanco, ¿vale? Bien, vamos a simplificarlo asumiendo que solo hay 3, vamos a olvidarnos del asunto de que la resolución del verde sea el doble, asumamos que solo hay 3. ¿Cuántos colores podríamos ver si cada uno de los píxeles estuviese representado solo por 2 niveles, negro o el color que fuera? Pues sería 2 para el rojo, negro o rojo, 2 para el verde, negro o verde, 2 para el azul. 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, por 2, 8 posibles colores. Combinando 3 colores básicos podemos ver 8 distintos. Pero si el nivel de color, o si la profundidad, son 3 bits, entonces, ¿cuántos colores podríamos ver? Serían, como 3 bits nos dan 8 posibles niveles de color para cada color, tendríamos 8 por 8 por 8, que es igual a 512 posibles colores. ¿Vale? Bien, las cámaras digitales antiguas daban 8 bits de profundidad, por tanto, 256 niveles de gris por 256 niveles de azul por 256 niveles de verde, o 256 al cubo, ¿vale? Que son 16 millones de colores, vale. Gracias. 16 millones. Por tanto, con 8 bits, en teoría, es posible calcular, o es posible representar todos los colores que el ojo humano puede ver, en teoría. Es bastante teórico esto, en realidad. En la práctica, ya digo, las cámaras modernas tienen 12. ¿Por qué? Porque les permite tener más gama dinámica. Nosotros vemos 16 millones de colores, pero esos no son todos los colores posibles. De hecho, hay muchísimos más, hay infinitos colores posibles. Nosotros vemos un segmento de los colores posibles. Cuando hacemos una fotografía nos interesa capturar todos los colores posibles, con independencia de que los veamos o no, porque los vamos a ver o no en función del iluminante, una serie de cosas. Por tanto, con 12 bits de profundidad, lo que significa que cada color tiene 4000 niveles, disponemos en teoría de 4000 por 4000 por 4000 colores. En teoría, porque en la práctica son bastantes menos. En la práctica hay una serie de limitaciones importantes, como por ejemplo el ruido del sensor. El sensor puede... La respuesta del sensor no es tan lineal como puede aparecer aquí, sino que está sujeta a algunas pequeñas variaciones que se llaman ruido de imagen y que son tanto más importantes cuanto menor es el nivel de luz. Es decir, que en condiciones de poca iluminación el sensor puede responder aunque no esté dando luz. Eso es el ruido electrónico clásico que no se puede resolver más que refrigerando el sensor a temperaturas próximas al cero absoluto, cosa que se puede hacer en un satélite pero no se puede hacer fácilmente en una cámara que llevas en la mano. Entonces, esto hace que, aunque en teoría podamos tener muchos billones de colores, literalmente billones de colores, con los sensores actuales, una Canon EOS o una Nikon de la serie D normalmente usan 14 bits de profundidad de color, lo cual les permite varios billones de colores, billones de los nuestros, o sea, de 12 cifras. Un sensor que capte en blanco y negro es esto sin el filtro encima, es lo mismo. Entonces, simplemente hay una parte del espectro a la que el sensor es sensible. Hemos visto antes el ejemplo del móvil. ¿El móvil por qué ve el infrarrojo? Porque el sensor puede ver más allá del rojo, puede ver, vamos, más acá del rojo en realidad, puede ver infrarrojo. Entonces, un sensor que no tenga encima una matriz de filtros de color, verá un fotón de cualquier longitud de onda y la respuesta dependerá solo de la cantidad de fotones que estén llegando, es decir, de la intensidad de luz. Cuando el sensor es de 8 bits, la imagen puede tener 256 niveles de gris. Si el sensor es de 12 bits, la imagen puede tener 4000 niveles de grises. Y si el sensor es de 14 bits, pues serían 4 por 4 y 6 por 4, 64.000 niveles de grises. Así de simple. Este es el otro tipo de sensor interesante, que es el sensor FEOEON. ¿Y qué digo ahí? Que tiene la solución triplicada. ¿Por qué? En el sensor anterior, recordaréis, un punto de imagen está formado a partir de
4 píxeles adyacentes, 2 verdes, un rojo, un azul. ¿De acuerdo? Por tanto, cada uno de los píxeles se ha especializado en un fotón concreto. Si llega un fotón que no es del color adecuado, simplemente se descarta, es decir, se está perdiendo información. Y la forma de la imagen depende de combinar 4 píxeles adyacentes, con lo cual la resolución es 4 veces menor. Los sensores Foveon resuelven esto. Para un mismo tamaño de píxel, el sensor Foveon puede entender o puede recibir, mejor dicho, todos los fotones de todos los colores, porque aquí lo que es sensible son las 3 capas que tenemos superpuestas. Esto no son 3 capas de pigmento, sino 3 capas superpuestas. Entonces, la resolución es 4 veces mayor para un mismo tamaño de sensor, es 4 veces mayor porque cada uno de los puntos de imagen puede responder a todos los fotones posibles dentro del espectro de colores que puede ver el sensor. Entonces, los sensores Foveon en general tienen mucha más resolución, tienen mucha más nitidez, resolución igual a nitidez en general. Los sensores digitales que empleamos también se pueden diferenciar por el tamaño, no solo por el número de píxeles que tienen, sino por el tamaño. Las cámaras pequeñas, sencillas, baratas, tienen sensores relativamente pequeños, de unos 6 milímetros de diagonal, como las de los teléfonos móviles en general. Cuanto mejor es la cámara, normalmente más grande el sensor. La mayoría de las SLRs de tipo doméstico prácticamente suelen tener sensores de 2/3. Las cámaras digitales buenas, las cámaras reflex buenas, normalmente pueden llegar a tener sensor de tamaño completo. Se llama sensor de tamaño completo simplemente al que tiene el mismo tamaño que un fotograma de una película de 35 milímetros. Eso es tamaño completo. Y los sensores digitales en general se expresan su tamaño en función de tamaños relativos a ese tamaño de película de 35 milímetros. Un sensor de 2/3 pues tiene 2/3 de diagonal de una película de 35. Claro, normalmente un sensor más grande admite más píxeles, más puntos de imagen, y un sensor más grande significa generalmente que una imagen se puede descomponer en unidades más pequeñas. Un sensor más grande, imagen normalmente de más resolución. Si vosotros planteáis iniciar un trabajo en el que vais a hacer fotografía de ejemplares, normalmente buscaréis una cámara que tenga un sensor de un tamaño suficientemente grande o suficientemente bueno como para poder representar la imagen con la mayor nitidez posible. Un sensor más grande normalmente también sensor más caro, por lo general. La diferencia de tamaño de sensor también tiene otra diferencia práctica cuando hablamos de cámaras con lentes intercambiables, por ejemplo con cámaras digitales reflex. Bien, aquí tengo un par de cámaras. Esta es una cámara corriente, una reflex digital, con sensor de 2/3. Más o menos el tamaño del sensor es aproximadamente el tamaño de espejo que estáis viendo ahí. Ese es el tamaño del sensor. El tamaño de una cámara digital de bolsillo, como esta, tiene un sensor algo más pequeño que el tamaño del objetivo que estáis viendo aquí. Esta, de hecho, la vamos a desmontar y le vamos a quitar el sensor. Vamos a desarmar del todo. Os meto los destornilladores, pero no ahora porque me llevará un ratito. Una cámara, una de 90, por ejemplo, tiene un sensor de tamaño completo. O sea que es un sensor todavía más grande que este. La diferencia importante es que en este tipo de cámaras en las que puedes cambiar el objetivo, la imagen la pueden formar sobre un sensor más grande o más pequeño, y los objetivos son distintos. Cuando nosotros hablamos de que este objetivo es un objetivo 18-55, si estamos pensando en la fotografía clásica de toda la vida, no son las mismas focales. 18-55 para un sensor de 2/3 es el equivalente a esto es un 32-70, ¿no? Será un 18-55 aproximadamente. 18-55 en 2/3, sí, hasta un 32-80. Es decir, que las distancias focales son más pequeñas también en función del tamaño del sensor digital. Esta camarita tiene una lente de 6,3 a 18 milímetros. O sea que es prácticamente... ¿Por qué? Pues porque el sensor es muchísimo más pequeño. Por tanto, si tenéis cámara digital y tenéis un objetivo, no os fiéis mucho del número, a no ser que sepáis cuál es el tamaño del sensor que tenéis, porque el número de las focales va a estar en función del tamaño del sensor. Aquí tenemos algunos ejemplos
de tamaños de sensor de algunas cámaras y las resoluciones correspondientes. Cámaras bridge, cámaras intermedias, cámaras reflex, tipo de sensor, que siempre CCD, aunque ahora la mayoría de las grandes marcas ya van a tener sensores CMOS. Y, ¿cuánto? 1 a 1.8 pulgadas. Vale, o sea que es de esta categoría, de las pequeñas. Los sensores CMOS normalmente son sensores de mayor nivel, casi todas las grandes marcas tienen ya sensores de tipo CMOS y el tamaño del sensor son sensores normalmente de tamaño completo. Por ejemplo, estas que tienen 13 o 16 millones de píxeles ya son sensores de 36 por 24, que es sensor de tamaño completo, sensor de tamaño grande. Esto se traduce en precio. Al final, un cuerpo de cámara tiene un precio que depende de muchas cosas, pero una cosa muy importante de la que depende del precio es el tipo de sensor y el tamaño de sensor. Sensor más grande, normalmente cámara, casi siempre cámara mejor. Ópticas más caras también. Las ópticas también suelen subir mucho de precio. Casi todos los sensores tienen una serie de cosas encima que también afectan a la calidad de la imagen. En realidad antes hemos visto el sensor como una especie de mosaico, pero ese mosaico en realidad es un poco ficticio, es una imagen conceptual. El sensor es mucho más pequeño de lo que parece. De hecho, si cogemos una cámara normal y le cortamos y hacemos una foto de microscopio electrónica, que es esto, el sensor, en realidad el sensor es solo esto, esto que tenemos aquí. Todo esto es un espacio, no está vacío, porque lo que hay aquí es el dispositivo acoplado de carga, pero encima del sensor lo que tenemos es una especie de lentilla, una microlentilla. Esto es una matriz de cosas que está encima del sensor, y este es propiamente el sensor. Una parte que es fotosensible y otra parte que es simplemente transistor. La luz se concentra sobre el fotodiodo y por tanto digamos que el puntito de luz es un puntito, el puntito sensible, mejor dicho, es un puntito bastante pequeño. Las microlentillas tienen un pequeño problema y es que en sí mismas todas las microlentillas tienen aberración cromática, pero a su vez esto no es un problema que nos preocupe porque lo que nos interesa del sensor es si responde o no responde a la luz, no que responda a ciertas condiciones o ciertas formas de la luz. Pero en general todos los sensores están sujetos o están fotolitografiados con una microlentilla encima y dependiendo de la calidad de la microlentilla que tiene encima también tenemos una respuesta más o menos lineal del sensor y un mayor o menor nivel de ruido para el sensor.